Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar todo lo que tenéis que saber sobre WP Rocket, el sistema de caché para WordPress que llevamos utilizando ya muchos años y el que más recomendamos. Vamos para allá. Perfecto, como podéis ver estamos dentro de lo que viene siendo el dashboard principal de WP Rocket. Un servicio de caché, para aquellos que todavía no tengáis un poquito claro qué es, creo que es importante que entendáis un poco la arquitectura de cómo funciona. WP Rocket lo que hace es aquellos usuarios que en algún momento hayan visitado vuestra página web, hace que su ordenador a nivel local guarde pedacitos de información de vuestra web para que una vez vuelvan a visitar dicha web no tengan que volver a cargar cierta información. Es decir, en líneas generales, hace que vuestra web sea mucho más rápida. Y de hecho bastante, porque se nota mucho. Además que WP Rocket no solamente actúa como un servicio de caché, sino que también nos va a dar bastantes ventajas a nivel de optimización web, de las que vamos a ver enseguida, que son súper chulas. Así que bueno, vamos a ir pedacito por pedacito viendo lo que nos ofrece WP Rocket. Este es el dashboard principal, donde no tengo que enseñar mucha cosa por aquí. Si vamos dentro ya de la pantalla de caching, básicamente aquí vamos a decir un poco cómo queremos que actúe y se comporte el servicio de caché. Por ejemplo, aquí tenemos permitir que dispositivos móviles puedan cachear o que separen los distintos archivos cache para dispositivos que son distintos. El mismo WordPress aquí tiene una función que es para separar distintos archivos caching, en plan si queréis uno para dispositivos móviles y uno para dispositivos que son, pues por ejemplo un ordenador. Activarlo solamente si tenéis un tema que sea dedicado para móvil, por ejemplo si estáis usando el servicio de AMP de Google, que hoy en día ya casi no se usa. La verdad es que esta función yo casi nunca la activo, ninguno de nuestros clientes la ha necesitado, así que bueno, normalmente nosotros la dejamos desactivada. A nivel de permitir el caching para usuarios de WordPress que están logueados, esto nosotros lo recomendamos activarlo solamente si tenéis cursos o si tenéis gente entrando constantemente a vuestra web de WordPress. Si tenéis una web de WordPress donde la gente no entra, etcétera, etcétera, yo casi que os recomiendo que no cachéis para vosotros mismos, porque al final sois los únicos que estáis entrando a WordPress, porque al final, puede haber algún tipo de conflicto, que vosotros no veáis la web actualizada a tiempo real, ¿no? Por ejemplo, si estáis editando algo con Thrive Architect o con cualquier page builder que estéis utilizando, os puede pasar, que a mí me ha pasado con anterioridad, que como tenéis vuestra web cacheada en vuestro dispositivo local, al estar realizando cambios en tiempo real con Thrive Architect, cuando vayáis a ver dichos cambios, es posible que no se vean reflejados, porque claro, vuestra web está cacheada. Y luego el lifespan del cache es básicamente, cada cuánto queréis que se refresque el cache. Si seguimos yendo por la tercera ventanita, esta es probablemente la más importante y la que más nos va a ayudar a optimizar nuestra web, porque es la ventana que nos va a permitir hacer cosas como minificar CSS, minificar JavaScript files, combinar CSS, combinar JavaScript files, hacer que los pedacitos de JavaScript que estamos cargando en nuestra web no se carguen hasta que un usuario interactúa con nuestra web. En definitiva, es básicamente la esencia de lo que hace que nuestra web, por ejemplo, vaya súper rápido. Así que bueno, os voy a explicar un poquito los ajustes, cómo los configuramos nosotros normalmente, y también os voy a explicar cómo configurarlos en función a si tenéis Thrive Theme Builder activado. A nivel de, minificar CSS, yo siempre lo recomiendo, siempre lo activo. También combino CSS y optimizo CSS, ¿vale? Esta función de aquí que pone Remove Unused CSS está en beta. Yo normalmente no la activo porque rompe la estética de mi web, no está todavía bien optimizado para hacerlo con Thrive Architect. No sé si con otros page builders como Elementor pues ya funciona bien, pero yo desde luego podéis ver que está en beta. Cuando vaya, de verdad va a ser una función súper guay, porque hay muchísimas veces, por ejemplo, con el mismo Thrive, que al estar cargando distintos plugins de Thrive, etcétera, etcétera, o distintos estilos que no necesariamente hacemos uso en cada una de nuestras páginas, al final ese tipo de CSS que no estamos utilizando, pero que sí estamos cargando, hace que nuestra web vaya más lenta de forma bastante inútil, porque es CSS que no estamos usando. Pero como os digo, no funciona de momento muy bien, yo no lo recomiendo todavía. Y después aquí siempre minimizo JavaScript files y también siempre activo estas dos funciones de Load JavaScript Deferred y Delay JavaScript Execution. Vale, importante, es muy posible que sobre todo estas tres funciones tengáis que activarlas una por una y ver si vuestra web experimenta algún tipo de cambio a nivel diseño, a nivel visual, porque es muy posible que con estas tres funciones activadas a la vez podáis ver que algo se rompe, sobre todo si tenéis activado Project Lightspeed de Thrive Theme Builder.
Esto ya lo he hablado yo con el equipo de Thrive un montón de veces, no tienen ni idea de cómo arreglarlo de momento. Project Lightspeed y el JavaScript Files Function de WP Rocket no se entienden nada bien de momento. Tenéis que elegir o una u otra. A mí personalmente me va muchísimo mejor simplemente delegar el trabajo en WP Rocket y el Project Lightspeed de Thrive Theme Builder directamente no lo activo. Probad a ver qué os va mejor a vosotros, porque a mí personalmente, bueno, es que insisto, cada uno tenemos plugins distintos instalados, cada uno estamos usando un page builder o un tema diferente, entonces os cuento mi ecosistema y lo que a mí mejor me funciona, pero es posible que a vosotros os funcione mejor otra cosa. Seguimos, vamos al apartado de Media. Media es básicamente cómo queremos que WP Rocket optimice nuestras imágenes. En verdad solo hay dos funciones que podemos utilizar. Una es la de Lazy Load para Images, y esto quiere decir que las imágenes que están, por ejemplo, en un artículo nuestro abajo del todo, que no necesariamente está dentro de el marco visual de nuestro usuario en tiempo real, no se cargan hasta que el usuario va haciendo scroll y llega a ese apartado donde ya puede ver la imagen. Esto está muy guay porque las imágenes al final son probablemente lo más pesado que van a cargar usuarios a la hora de cargar una página, y que no tengan que cargar esa información según cargan la página y la carguen una vez ya vayan a ver esa información, está muy guay. Esto va a acelerar vuestras webs muchísimo. Y después tenemos esta opción que también es la opción de hacer exactamente lo mismo, pero para vídeos. Hay una opción aquí que pone Replace YouTube iframe with Preview Image. Esto está muy guay porque básicamente lo que hace es no cargar el vídeo de YouTube directamente, sino que carga la imagen asociada a ese vídeo antes de cargar el vídeo y acelera más el tiempo de carga. Yo no la activo más que nada porque Thrive ya incorpora esta función dentro de Thrive Architect y coge la miniatura del artículo en vez de la miniatura de YouTube, y lo hace muy bien, así que directamente es esto, es ir probando a ver qué os funciona mejor. A mí, insisto, a nosotros nos funciona mejor que esta función la haga Thrive en vez de WP Rocket, así que normalmente no la activamos. Después tenemos la sección de preloading. Preloading está guay, lo que pasa es que la verdad es que nosotros no lo tocamos mucho porque como solamente está muy guay, por ejemplo, que podáis precargar fuentes o precargar el caché o todo eso, sí que lo activamos, el caché, por ejemplo, o los links. Sí que es verdad que las fuentes, como las tenéis que hostear en vuestro servidor, normalmente yo la verdad es que no me tomo la molestia de hacerlo. No noto que tampoco vaya a suponer un cargo, o sea, un incremento en la velocidad de nuestra web drástico como para que me merezca la pena. Y también, como siempre, tengo la buena rutina de solamente utilizar una fuente o como mucho dos por webs, es decir, no cargo más de una fuente. Puedo utilizar a lo mejor Montserrat en distintas tipografías, por ejemplo, en negrita o en cursiva, etcétera, etcétera, pero no cargo más de una fuente, entonces no es algo que yo personalmente necesite prácticamente casi nunca, a menos que algún cliente mío pues sí que haga uso de un montón de fuentes extravagantes o cosas así. En Advanced Rules, aquí simplemente podemos decir la WP Rocket si no queremos que cachee alguna página o algún cookie, etcétera, etcétera. Y si vamos a optimizar la base de datos, aquí os explico. Esto es algo que podéis hacer. Yo, como al final estoy trabajando con 50 webs distintas, yo delego todo este trabajo en Manage WordPress, que es básicamente el portal donde yo puedo actualizar los plugins de todas mis webs, etcétera, etcétera. Esto, si contratáis nuestro stack tecnológico, lo hacemos todo por vosotros. Entonces, si queréis que WP Rocket, por ejemplo, revise vuestros posts, o los optimice, o quite un poquito de spam, etcétera, etcétera, lo puedo hacer. Yo no lo activo, insisto, pero porque ya delego en otra herramienta, si no, pues probablemente lo usaría. Y ya lo último que os podría decir es que miréis el apartado de CDN. El CDN de WP Rocket, la verdad es que no lo he probado, más que nada porque creo que es un poquito caro. Es decir, $8 al mes es muy difícil que sobre todo una web que esté empezando le saque rentabilidad. Y digo esto porque es muy difícil que $8 al mes compense en cuestión de tráfico mínimo. Es decir, ya tienes que tener miles y miles y miles y miles de visitas para que vuestra web haga uso de $8. O sea, un CDN hoy en día, gracias a Dios, es bastante barato. Nosotros usamos Bunny CDN, ya os hemos hablado de eso en anteriores vídeos. E insisto, creo que es un poquito caro, no lo he probado, seguramente vaya muy bien y de hecho probablemente tenga sus ventajas utilizar tanto el servicio de cache como el de CDN de WP Rocket. Seguramente es muy fácil de conectar ambas cosas y vaya súper guay. Pero, como os digo, yo prefiero delegarlo en Bunny, siempre nos ha ido muy bien y es más barato también. Y aquí, obviamente, por ejemplo, si no queréis usar el CDN de Rocket, podéis venir aquí abajo donde pone CDN y simplemente conectáis el CNAME de vuestro CDN. Vosotros aquí probablemente lo estáis viendo borroso.
pero bueno, aquí ponéis vuestro SINEM del CDN y ya está. Y bueno, ya para concluir, lo último es que hay herramientas aquí abajo, me salta algunas pestañas porque directamente no, pues hay programas adicionales que podéis instalar, o Image Optimization es para que conectéis, creo que es Magify, pero bueno, ya os hicimos un vídeo de cómo optimizar imágenes hace poquito, lo podéis ver. Y en herramientas es simplemente por si queréis importar o exportar la configuración de WP Rocket de una web a otra. Eso está muy chulo. O, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que una versión de WP Rocket, por ejemplo, no permita que mis lightboxes de Thrive, es decir, cuando le das un botón y aparece un pop-up, que mis lightboxes de Thrive funcionen, por ejemplo. Y estuve muchísimo tiempo, por ejemplo, cada vez que se me actualizaba WP Rocket, volviendo a la versión anterior para que esa versión, para saltarme esa versión, por así decirlo, ¿no? Para que no tuviera que actualizar a esa, quedarme la anterior hasta que solucionaran ese problema. Y me ha ido muy bien. Entonces, si queréis reinstalar una versión alguna vez, podéis reinstalarlo desde aquí. Y poquito más. Si tenéis algún tipo de pregunta, en los comentarios la podéis dejar y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.